Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os voy a contar cómo unos pocos han conseguido esclavizar al mundo. Así que os pido toda vuestra atención porque el vídeo es bastante complejo y no va a ser fácil de entenderlo a la primera. Si conseguís lograrlo, sois unos máquinas. No olvidéis suscribiros, like y sobre todo comentar. Dejad vuestra opinión debajo del vídeo. Y nada, empiezo ya. Petróleo, oro negro y la sangre de la Tierra. Es el recurso natural más importante del planeta. Todos los precios mundiales, para todos los bienes y servicios, de una u otra forma dependen del precio al barril del petróleo. El precio del petróleo es un instrumento regulador que controla la imprenta de dólares. Desde 1971, cuando Estados Unidos se vio obligada a renunciar al oro como método de control de su moneda, prácticamente obligaron al mundo a ajustar los precios del petróleo en dólares. Sus reservas de oro negro, América las reserva, anunciándolo como reserva nacional. Como resultado, el dólar solo se ve abastecido con este recurso natural, a pesar de que la propia América no lo exporta. Esto quiere decir que sin petróleo, el dólar es solo papel inútil. América se dedica a ignorar los países que intentan vender el petróleo por otra moneda. Por no hablar de que el 50% de los pozos de extracción de Arabia Saudí perteneció a la familia de Bin Laden y el 50% a George Bush. Con los países que intentan vender su petróleo por cualquier otra moneda que no sean dólares, Estados Unidos actúa fácilmente. En sus territorios surgen revueltas, guerras civiles y revoluciones, cuyo resultado final siempre es el mismo. Al poder acceden personas que están a favor de América y mantenida y pagada por los estadounidenses. En noviembre del año 2000, Saddam Hussein exigió que el petróleo de Irak se vendiera exclusivamente en euros. En respuesta a las protestas de la Casa Blanca, Irak amenazó con dejar incluso de exportar sus recursos naturales. La ONU dio su visto bueno. En resultado, el 20 de marzo de 2003, las Fuerzas Armadas estadounidenses entraron en Irak. El 30 de diciembre de 2009, Saddam Hussein fue ahorcado. Los nuevos contratos de explotación del petróleo iraquí, en su mayoría, fueron a parar a manos de americanos. En 2007, el presidente de Libia, Gaddafi, se puso de acuerdo con el presidente francés Nicolas Sarkozy para exportar petróleo en euros, y su política obligó a expulsar del país a las empresas americanas. En octubre de 2011, Gaddafi fue quitado del poder y asesinado brutalmente. Al poder accedió una marioneta americana. A comienzos de 2011, el presidente de Siria firma un contrato para exportar petróleo por monedas rusas y chinas. En marzo de 2011 comienza una revuelta exigiendo el cambio de gobierno y el 15 de noviembre se produce un embargo a la exportación del petróleo sirio. El 1 de junio de 2012 se produce un embargo de la exportación del petróleo iraquí, en el cual el presidente vendía su petróleo en otras monedas, ajustándose a los precios mundiales. En 2011, Rusia declaró sobre una creación del decreto en el que su petróleo solo se vendería en rublos. San Petersburgo crea un círculo de accionistas totalmente aislados del dólar y el 16 de agosto de 2011 se produjo la primera venta en rublos. Antes de ese suceso, el petróleo, incluso a nivel nacional, se vendía en dólares, que antes eran comprados en bancos que a su vez compraban dólares al gobierno de los Estados Unidos. Los precios del barril del petróleo se derrumbaron ese mismo mes a 12 y 15 dólares por barril. En septiembre se manifestaron ciudadanos rusos que al parecer no estaban de acuerdo con el gobierno y exigían un cambio de presidente. En diciembre de 2011 se produjeron revueltas y muy bien organizadas huelgas que intentaron dar un golpe de estado. Rusia, Siria, Libia, Irak, Irán,
Todos esos sucesos podrían ser aleatorios, pero mientras que el comercio solamente se venda en dólares, solamente habrá un país al que le convenga que esto se siga haciendo así. Los ciudadanos rusos, en su mayoría, creen que los rublos es la moneda de su país. El gobierno es que los produce y que es él el que los imprenta, y los ciudadanos los obtienen del Estado por su trabajo. Pero en realidad, todo es mucho más interesante que eso. Para empezar, los rublos no los imprenta el gobierno, sino el Banco Central de Rusia. Este no pertenece al Estado debido a una ley especial. Pertenece a un tal señor X. ¿Quién está encima del gobierno y con qué derecho? Aún más preguntas surgen si os contara que el precio del rublo no lo determinan los recursos naturales ni los productos que posee el país, sino que está directamente atado al dólar. La cantidad de dólares que se haya comprado el banco ruso está directamente proporcionado a la cantidad de rublos que puede imprimir. Si cae el dólar, el rublo caerá de inmediato. Seremos pobres. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué es el dinero? El dinero fue inventado para que el intercambio de bienes fuera más cómodo. Por ejemplo, si tú produces zapatos, pero necesitas pan, sería muy difícil negociar cuántos zapatos vale una barra de pan. Es mucho más cómodo si hay un billete en el que pones su nómina. Por ejemplo, 100 rublos. Y a cambio de ellos puedes adquirir tu pan. Y lo mismo pasa en el resto de los países del mundo. Cada país necesita tener una moneda propia para intercambiar con el vecino bienes y servicios. Pero ¿cómo saber cuántos bienes puedes adquirir por un billete? Para ello, se coge el oro, y según la cantidad del mismo que tenga un país, se decide la riqueza de su moneda. Es lógico suponer que si el gobierno necesita esos billetes para intercambiar bienes y servicios, es él el que los imprime. En que esto sea así están seguros la mayoría de la gente. Así es como debería ser por las leyes de la economía, pero resulta que el sistema financiero actual está constituido por unas leyes totalmente distintas. Nos remontamos a 1913, cuando fue creada la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa compañía fue creada por los banqueros más relevantes del mundo. ¿Pero qué fue lo que consiguieron? Consiguieron el poder para imprimir dólares. Esto significa que en USA los dólares no son imprimidos por el gobierno, sino por la Reserva Federal, quien le brinda dólares al gobierno a cambio de un alto porcentaje, la cual tiene que coger prestado más de lo que puede devolver. Como resultado, la deuda actual de los Estados Unidos, si actualizamos el vídeo del año 2013 a la fecha de hoy, deben de estar cerca de los 18 trillones de dólares y crece a una velocidad de vértigo. Significa que el gobierno de los Estados Unidos y a su vez el resto del mundo son esclavos de unos pocos privilegiados cuya identidad es desconocida. Y estas personas están por encima del presidente o cualquier gobierno. El siguiente paso fue dejar de medir el poder del dólar en reservas de oro, convirtiéndolo así en un dulce caramelo. Es decir, ahora podrían crear tantos billetes como les dé la gana, por ejemplo, para financiar una intervención militar o la campaña del presidente que más les convenga. Los dólares, comunicados a través de las amplias redes de bancos, pronto se propagaron por el mundo, convirtiéndose en la moneda internacional, que se intercambiaba por productos y reservas naturales. Lo mismo sucede en vuestros respectivos países. Si cogéis vuestra moneda y la miráis con atención, podréis observar que estos fueron producidos por un determinado banco. En cualquier billete que pertenezca a un país debe haber una bandera o un escudo oficial. En cambio, nuestros billetes no contienen nada por el estilo.
Sin embargo, los bancos de tu país no pueden defenderse ante este acontecimiento. ¿Por qué? Porque aunque tu banco produzca su moneda y la quiera vender a intereses a tu estado, no tiene ese derecho. La única forma de que los rublos lleguen al gobierno ruso es que éste venda a la Reserva Federal Americana algún producto. Este se vende en dólares, y la cantidad de dólares obtenida es la única que puedes imprimir en rublos. Eso significa que cualquier moneda son dólares simplemente pintados de otro color. Y el valor de tu moneda respecto al dólar lo decide el Banco Central de tu país, a menudo sin nada tener que ver por su riqueza. De esta forma, pueden o bien derrumbar algún país que se les enfrente, o bien enriquecer a sus aliados. En la actualidad, un dólar vale 30 rublos, pero si quitamos de medio los bancos debería de valer tan solo 15. Es decir, que nuestra moneda y nuestras vidas siempre serán más pobres que las americanas. Y el resto del mundo, prácticamente, somos colonias esclavas encargadas de asegurar el bienestar de su sociedad. Salta a la vista que el país con la moneda más cara es el que vive mejor, y el postor más caro es la moneda inglesa. Entonces, ¿es Inglaterra quien se halla en la cima de la pirámide? Al igual que las monedas son una forma cómoda de intercambiar bienes y servicios. Las acciones son otra forma cómoda de tener recursos o bienes. Por ejemplo, si tienes un papel que te da el derecho a tener 1000 barriles de petróleo, tú puedes venderlo por dinero. Se produce entonces un comercio. Pero en la práctica, las acciones no corresponden con una cantidad de bienes real. Por tanto, estás comerciando con aire. ¿Qué pasaría si todos quisieran intercambiar dichas acciones por bienes de verdad? Algo lo que llamamos formalmente crisis económica. Por tanto, los auténticos gobernantes del mundo son las familias bancarias. Y solo entendiendo cómo funciona dicha pirámide, podremos cambiarla por principios de la justicia social. Quien no trabaja, no come.